cuantitativos o cualitativos. El análisis está muy, se inclina mucho la balanza hacia lo cualitativo, pero influye mucho el poder contar con información numérica o datos estadísticos, datos probabilísticos que nos permiten inferir los posibles resultados, los posibles riesgos, y ahí es donde converge mucho el aspecto analítico de corte cualitativo con el aspecto o cómo se mezcla y se vincula demasiado con todo lo que se refiere a temas de tipo cuantificable, ¿no? Es en función del parámetro de causalidad, de los parámetros referidos en números, de las estadísticas en cuanto a frecuencias de comportamiento, tendencia, es que se toman las decisiones cualitativas o tienen mucho que ver. ¿Sí me explico? Sí, sí tiene mucho que ver el aspecto de la estrategia que se implementan desde las organizaciones que tú gustes y mandes, en este caso, por ejemplo, Nutrimundo, está enfocado no solamente al apoyo, ¿no? Al apoyo a los sectores sociales o de la población más desprotegidos o más desfavorecidos, sino a través de el habituarlos, el introducirlos a la sociedad de manera competitiva, a través de prepararlos en un oficio, en una actividad que los permita hacerlos autosuficientes, autosustentables, pues, y que obviamente en lo sucesivo, no solo la persona, sino cuando estamos hablando de cabezas de familia, pues se vean beneficiados de estas iniciativas de habilitación y de inserción o reinserción a la sociedad, porque pues si de repente dices, sí, ok, ya te ayudé por esta vez, pero no te puedo estar ayudando toda la vida, ¿no? Hablando en un ejemplo muy, muy particular. Entonces, la idea de esta organización es hacer un análisis muy minucioso de cuáles son las oportunidades que se tienen, desde qué posibles escenarios estarían actuando y cómo es que entrarían en actuación para favorecer, o en el particular caso que se vaya a implementar, cómo es que van a abordar la situación, el tema, que obviamente de a corto, mediano y largo plazo se hacen toda esa serie de mediciones, de recapitulación de informes y obviamente valoraciones eh, paulatinas de cómo es que el trabajo del proyecto se está llevando a cabo, se está logrando, se está desvirtuando, y obviamente tomar las medidas precautorias de resarcimiento del error o de la falla para que el objetivo o el proyecto concluya de manera satisfactoria a través de la ciencia de datos, el análisis de los datos en específico. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Bien. ¿Ya todos tuvieron a bien desarrollar toda la actividad? ¿Cómo, profesor? Que si ya todos tienen el ejercicio concluido.
No, yo no, yo todavía no lo Mm, concluyo, pero sí, bueno, me gustó mucho el proyecto, inclusive hasta, digo, no tengo los recursos, ¿verdad? Pero me gustaría, por ejemplo, me surgió esa inquietud de cómo organizar o cómo crear una organización así. Y digo, pues se me hace buena idea, pero a mí, por ejemplo, un me tipo de... gustaría que en algún momento se pudiera aplicar aquí en México la desnutrición y otros factores, ¿no? Entre ellos, bueno, no estoy seguro, ¿no? Pero yo creo que mucha de la gente que a lo mejor roba, a lo mejor algunos no roban por gusto, ¿no? A lo mejor algunos roban por necesidad, ¿no? Por darle de comer a sus hijos. Pero pues sí, sí me gustó mucho eso y pues creo que eso ayudaría mucho al país a crecer, ¿no? Y a evitar la desnutrición y, por ejemplo, tener mejores estudiantes, como por ejemplo en los poblados de Oaxaca, donde muchos van mal alimentados, muchos niños, y pues bueno, está estudiado que sin un buen alimento no pueden tener el mismo conocimiento. adquirir el conocimiento, Entonces me pareció efectivamente. muy interesante el proyecto. Pues qué bueno que lo externas. Es una de las ideas, una de las finalidades, el que sensibilicemos a la población de situaciones que impactan, que nos permean indirecta o directamente. Y que no tenemos que echar la mirada hacia una población bastante alejada a nuestra realidad, como los niños somalí, como toda esa gran comunidad en otros continentes que sufre de esta situación y de manera muy, muy catastrófica se aprecia y muy poco se hace. Sin embargo, bueno, esta parte que nos comparte su compañero Ernesto, eso de justificar acciones indebidas, es entrar en un juego de qué concibes tú como un principio o un valor, un comportamiento ético, inapropiado, moral, ¿no? No quisiera yo entrar en materia porque sé que habremos quienes aquí en ese momento le damos la razón a Ernesto en cuanto a la parte justificable o la perspectiva con la que atiende esa, ese comentario de que justifica el por qué algunas personas roban. La idea como nación, pues es que todos tengamos esas oportunidades, esas igualdades y se hagan efectivos todos nuestros derechos como humanos, en donde tengamos la misma oportunidad y la misma posibilidad de accesar a estar informados, a ser educados, a habilitarnos en algún oficio o profesión con la que nosotros sepamos sacar adelante nuestros retos, sanear nuestras necesidades, ¿no? Y las necesidades de las personas que dependan de nosotros. Sin embargo, pues a través o a raíz, perdón, de esa brecha de oportunidades, esa brecha social con la que desafortunadamente a nivel social estamos viviendo o sufriendo, tenemos que vivir y tenemos que justificar actitudes o comportamientos o iniciativas de esta índole. Entonces, eso es por la parte de la iniciativa de este proyecto, ¿no? Que era sensibilizarlos, que es algo que a mí me parece muy favorable, muy admirable. Y con respecto a la ciencia de datos, como ustedes se pudieron dar cuenta, no estábamos hablando, o no, nosotros no se percataron o no fueron partícipes de que se definiera así como que todos los conceptos que de manera muy técnica y a lo mejor a través de uno que otro ejemplo hemos tratado de aterrizar llevado a la realidad de lo que se maneja en ciencia de datos. Si ustedes se fijaron, este proyecto tiene toda la mira del proceso del ciclo de vida de un proyecto, los alcances, el análisis, el constante trabajo en equipo,
Todos esos factores que se han estado atendiendo de manera técnica en estos contenidos temáticos. Pero en estos videos, en esta interacción, en este análisis de un caso práctico, ustedes pudieron valorar, o es la idea que ustedes valoren, validen ese ejercicio en un científico de datos en tiempo real. Los alcances, las oportunidades que tienen de colaborar, de hacer una gran diferencia dadas las capacidades que ustedes están desarrollando. ¿Sí? Y de alguna manera no es que nosotros nada más trabajemos por un salario o por una remuneración económica, sino toda esa serie de posibilidades que recaen en sus manos al momento en el que adquieren o asumen una responsabilidad como científicos en datos. Desde la procuración del bienestar a la generalidad, desde la responsabilidad que conlleva el que ustedes manejen datos sensibles, el impacto social con el que sus decisiones van a trascender en la sociedad, en la comunidad en cuestión o a nivel nacional o mundial, como ustedes lo quieran ver y como se deseen proyectar. Entonces, ese sentido ético y responsable de un científico de datos, pues, toda vez que se manejen en sintonía con la misión, con la visión, que cada una de las organizaciones con las que ustedes compartan o colaboren, se van a ver logradas y obviamente ustedes van a tener más que un simple pago. Y digo simple no porque a mí me sobre, ¿no? O porque no esté, o yo esté trabajando por hobby, sino que muchas veces las satisfacciones van mucho más allá de recibir tu primer quincena o estar teniendo esa remuneración económica por tu trabajo, sino el impacto que trasciende mucho más allá de el desarrollo de un algoritmo o la implementación que facilitó el acercamiento a comunidades muy apartadas del acceso al alimento, al agua, a la electricidad, es decir, ese impacto que tus actitudes, que tus decisiones, que el análisis de un científico de datos desarrolla día con día y que ese ejercicio mismo de su profesión radica o permea muchísimo a la sociedad. Les da mucho más allá que un pago, que una quincena, que un salario, que un aguinaldo. Les da mucha satisfacción y enaltece el espíritu cuando nosotros sabemos que estamos haciendo lo propio y lo estamos haciendo correctamente y se está viendo reflejado en beneficio de los involucrados. Entonces, en esta tarea tan importante, ustedes tienen una gran responsabilidad y a lo vez y en lo sucesivo tienen van a tener la oportunidad de tener grandes satisfacciones, como les digo, no solo económicas, porque esas van por garantía. Un científico en datos anda ganando muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, seguramente que ustedes cuando se ejerzan su profesión, no sé, de lo último que ustedes se van a preocupar es por la economía. Ocúpense y preocúpense, pero sobre todo ocúpense de hacer su labor y hacerla correctamente. Sobre todo en miras de sacarle un buen provecho, no solo en lo particular o no solo hacia su persona, sino a todos los que más ustedes puedan beneficiar con el desarrollo de sus tareas, de sus funciones, porque como verán, ponerse de acuerdo, establecer comunicación, vincular esas responsabilidades, tomar decisiones en conjunto, en colaborativo, es uno de los grandes retos, y no solo de ciencia de datos, sino la función misma del tramo de control. En cualquier empresa es lo más complicado. Sin embargo, ustedes con todas las facultades y habilidades que están adquiriendo a través de la persuasión, del análisis, de la retrospectiva, del comportamiento del fenómeno, de los datos y en sí poder trasladarlo a un algoritmo, a un proceso cíclico que va a ahorrar muchas tareas y va a desarrollar muchas funciones automáticamente o automatizadamente, el impacto o el cuidado por el que ustedes van a estar mucho más atentos o versando mucho más en su quehacer, va a ser será enfocado a la responsabilidad que tienen en sus manos de datos, de decisiones, de retribuciones a terceros, ¿sí? Entonces, bueno, por ese lado también es una gran experiencia la que yo rescato de este ejercicio y que obviamente pues cada uno se enriquece a su manera y a su muy particular forma de ser, porque si bien es cierto que muchos seguramente aquí que tuvieron la oportunidad de ya ver la mayoría, si no es que ya todos los videos,
pues sabrán del tema, sabrán que no es algo que les importe o que les impacte demasiado, pero pues bueno, sepamos que somos seres humanos y que en sociedad, pues la responsabilidad compartida siempre es, así como mejores retribuciones, genera mayores alcances. Entonces, aprendamos a colaborar, aprendamos si es que alguno todavía no tiene esa facultad o esa bien desarrollada, porque seguramente que sí, ya con tanto desarrollo de actividades estudiantiles, que pues vamos aprendiendo a vivir en grupo, a tomar decisiones, a delegar responsabilidades y en lo sucesivo saber que vamos a obtener buenos resultados. Pero bueno, como les digo, nunca está de más hacerles la invitación de que el mayor o gran reto que también ustedes tienen que destacar, identificar de este quehacer suyo de, como científico en datos, es el manejo del personal. La toma de decisiones que a lo mejor va a recaer en ustedes y que obviamente va a impactar en muchos. O a lo mejor el que ustedes tengan que dar a saber una noticia, una información, un informe que no va a ser agradable o apetecible para los integrantes del proyecto, del equipo en donde ustedes convivan, pero que siempre se manejen, pues obviamente lo más transparentes, lo más sensatos y lo más objetivos. Objetivos me refiero a ir sobre la meta, ir en función y en pro del cumplimiento de sus tareas. En efecto, pues sí, se tendrán que manejar muchos intereses particulares, convenencieros, ¿no? Pero sí, la importancia es que ustedes vean en su quehacer una oportunidad de hacer algo bueno, algo por alguien más y sobre todo de manera responsable. No sé si alguien más quiere comentar algo de los videos o nos esperamos a que todos lo concluyan. A ver, no pueden alzar la manita todavía. Creo que no. Sí, No, aún no se activa. Está bien cool. sí, sí, las reacciones, ¿no? Pues es que les cuento, sí, yo tengo una cuenta, institucional, pero pues igual con la cuenta institucional de repente no todos tenemos esa misma, posibilidad de interacción, entonces, pues para no generar conflictos o que se preste a susceptibilidades de que, ¿por qué yo no? Mejor, todos parejitos. Bueno, entonces, abran su micro, coméntenme si ya todos o todavía faltan demasiados en concluir estos videos. Yo otra vez. Sí, Ernesto, adelante, sin problema. Bueno, sí, pues como ahorita lo comentaba, digo, igual le comento, todavía no los termino de ver todos, ya casi todos, pero otra cosa que sí, o sea, que me gustó es, por ejemplo, que a veces creo que veíamos las láminas y luego no tengo como que muy claro así como dónde lo vamos a aplicar, ¿no? Pero ya viendo así como este caso práctico, pues sí ya empiezas a ver, como comentaba, lo del ciclo de vida, ¿no? Que empiezan a deducir, ¿no? Y que ay, ¿cómo le llamaban? ¿Qué método vamos a aplicar? Eh, bueno, sí, más o menos qué método vamos a aplicar y entonces ellos ya dicen, bueno, quieren algo descriptivo, algo exploratorio y todo eso, ¿no? Y entonces ya ahí es donde yo empecé a ver, bueno, pues entonces ahí es ya cuando podemos ver qué método vamos a aplicar, ¿no? Y bueno, también otra cosa que comentaba, cómo empiezan a utilizar lo que es la ciencia de datos en los estudios, ¿no? Cómo empiezan a delimitar también qué es lo que van a contemplar y qué no, lo de la transparencia también que platicaba, bueno, yo lo asocié más que nada a que como estaban trabajando con datos públicos o datos gubernamentales, pues bueno, yo creo que no puedes dar como una información falsa, ¿no? O no que no sea verídica o darle como como un giro a algo más personal, ¿no? Como favorecer a alguien, sino pues tú tienes que dar la información tal cual porque es información que ellos tienen o que, bueno, cualquiera puede acceder a ella. Y otra era también de, por ejemplo, bueno, a mí también me sorprendió como ver que había gente que se dedicaba a otras cosas y no sé si fue el proyecto lo que los llamó, pero decidieron cambiar, ¿no? O sea, su destino drásticamente a, como decía, a ayudar gente, ¿no? No nada más a decir, pues yo gano bien y
y aquí voy a ganar más, ¿no? Sino ellos dijeron, pues bueno, yo quiero hacer algo más por alguien y estoy interesado, ¿no? En ayudar a este proyecto. Efectivamente, y pues nada más es cuestión de convicciones y principios, el que tú te pones tus propios limitantes, ¿no? Entonces, pues los alcances están presentes o están plasmados en el proyecto y pues el que cada uno une por lograrlos, pues ya es a cuestión de muy particular determinación de que así sea cada uno de los del proyecto. Y sí, efectivamente, qué bueno que lo dices tú, Ernesto, rescatando lo que inicié, que ustedes vieran fehacientemente que no se trata de aprenderte el término de la clasificación y la definición literal de cada uno de los conceptos que se estuvieran abordando, sino cómo es que estos conceptos llevados a la realidad, aterrizados en tiempo real en un proyecto, pueden ser tan abarcativos como impactantes. Entonces, pues a lo mejor esta charla van a decir, pues, maestra, sígale, ¿no? O sea, no tiene que ver, pero sí es rescatable porque, repito, no es la idea que ustedes se lleven de esta asignatura el término frío y tácito, ¿no? De la definición, sino cómo es que lo aterrizan en un caso práctico, en una eventualidad muy particular, inclusive con iniciativa de sustentabilidad o de apoyo al compañero, al vecino, a la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, se manejan aquí varios intereses que confío logran concretarlos todos para que lo puedan ver más, puedan amar más a su profesión conforme la vayan vivenciando, ¿no? En este momento, pues de manera preparativa o en el que ustedes se están fogueando en a prueba, error, hacer toda la serie de ejercicios, de análisis, de experimentos que los lleven a pulir esta profesión, ¿no? O esta responsabilidad y que sepan que no va a ser una tarea de que, pues es una estadística que la interpreto en una gráfica y tomo decisiones, unas dos o tres opciones, propuestas de solución y vámonos, ¿no? El científico en datos, por eso es especialista en esto, ¿no? En el tratamiento masivo de información. Entonces ustedes tendrán que hacer mucha lectura, mucho análisis, inferencias, indagar, informarse, hacer estudio de campo en donde no se queden con la peculiar idea de que con la primera versión me caso, porque no va por ahí. Es un reto muy grande y habrá que fundamentar toda esa serie de decisiones o informes que ustedes emitan, fundamentando o argumentando todas aquellas fuentes de información de primera, de segunda, con conceptos de primer y segundo orden que le den toda esa factibilidad a sus informes, a su trabajo, ¿no? Entonces, pues sí era la idea que ustedes lo vieran, perdón. Está pasando una procesión o no sé qué sea, y están tronando cohetes, entonces aquí se hace una revolución entre los cohetes y el peludo. Pero bueno, ya se me olvidó qué iba a decir. Mientras me acuerdo, alguien que quiera participar con algo más. Yo la verdad, a mí me gustó mucho, como dice Ernesto, lo del caso práctico porque realmente como nos da las bases a lo que vamos a ver en un futuro, pero me impactó mucho ver cómo es de, oye, pero mira, necesito esto y necesito que mi equipo y yo lo entendamos para trabajarlo. O sea, el traducir tanto de lenguaje entre humanos a programación, ¿no? Y viceversa. Entonces fue así como, ¿qué fue? Bueno, para mí fue así como de ese dominio, ¿no? Como dice, bueno, la chica esta, él le muestra, mira, es que tú lo puedes ver así, de esta manera, pero pues saber todo eso, ¿no? Bueno, al menos a mí sí me impactó mucho y dije, ay, Dios, cuánta información y cuánto debes de saber, ¿no? Y
y tanto ampliar en cualquier otro tema, porque pues ahorita estábamos en salud, pero muchas veces pues dependiendo de la empresa en la que trabajes o para la que trabajes. Exactamente. Y dígame que ahorita nos quedamos así como que muy rebasados en la impresión, en la sensación de, ¿será que puedo con el paquete? Pero cuando lo ven alcanzado, se siente muy bien. Les da mucha satisfacción saber que paso a paso van siendo más, más significativo ese aprendizaje y más llevadero, pues el que hacer, ¿no? Porque al principio pues tenemos muchas dudas. Una de ellas, como lo dice su compañera Dana, pues es la programación. El estructurar el pensamiento de manera lógica y estandarizada que sea tan acercado a la realidad para que me dé la solución, pero a la vez me lo entienda el lenguaje de programación o el entorno de programación en el que yo esté. No es cosa fácil, pero les repito, ustedes concéntrense en no precisamente o no meramente aprender la sintaxis o la manera en la que interactúas con el entorno, sino estructurar tu pensamiento de tal manera que sepas que va a ser tan estandarizado o tan bien organizado para que la computadora, en el lenguaje que ustedes gusten, se puedan comunicar y la computadora les dé respuesta. Y el secreto no está meramente, como les digo, en la sintaxis, en el lenguaje uno mejor que otro, sino en el desarrollo del algoritmo, el organizar tu pensamiento, el analizar y entender de tal manera el problema que sepas que donde quiera que lo ves, sabes cómo pueda comportarse y eso lo reinterpretes o lo traspoles a toda aquella serie de indicaciones que de manera lógica integren un programa, el desarrollo de un programa y te dé respuestas esperadas. Y también les invito, no desesperen. Nadie aprendemos a programar de la noche a la mañana. Nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar muchas veces, pero no claudiquen, es lo importante. Que persistan, que insistan en no pensar a lo mejor desde tu postura, sino a ver qué sería lo que estoy dejando de ver. Vuelvan a estudiar el tema, vuelvan a estudiar y entender el comportamiento del fenómeno del que ustedes quieran hacer un programa, un lenguaje, para que vean que desde otra perspectiva, este, desde otro posicionamiento, qué puede hacer lo que les está faltando y cómo solucionar, para que en lo sucesivo, pues, ese sea una situación complicada menos. Porque se viene la parte de calidad y preparación en los datos, se viene la parte de matemáticas estocásticas, se vienen muchas partes que también tienen que invertirle mucha concentración, pero no desesperen. Seguramente que lo van a lograr y como dicen, en equipo, porque muchas cosas se logran en equipo más que en lo individual y obviamente se tiene una experiencia de aprendizaje más significativa cuando se comparte lo que se aprende. Y pues bueno, eso ya depende de cada uno todos los días, llámese como estudiantes, llámese como profesionistas, como especialistas, como doctores en materia, ustedes aprenden algo del vecino, algo del de al lado. Dense la oportunidad de aprender de las personas que menos creen ustedes que les van a aportar. Porque de ahí, de verdad, personalmente, van a sacar mucho beneficio. Se los comento así. En este orden de ideas, tenemos por ahí pues actividades pendientes. Por un lado, pues el concluir esta actividad, por el otro, el desarrollar más avance y más impacto en el proyecto del programa prototípico y también por esas razones que se los presenté hasta este momento, el caso práctico, porque ustedes, si bien es cierto que antes estábamos mucho más dispersos o mal aterrizados en lo que ambiciona el problema prototípico, va muy de la mano o mucho más acercado a lo que se espera que ustedes alcancen en su problema prototípico, como lo es este caso práctico. ¿Por qué? Porque es el desarrollo de una propuesta, perdón, se presenta un problema, se desarrollan, se analizan desde varias perspectivas las propuestas o los escenarios que se presentan, desde el tema que ustedes eligieron, y se le da la atención con miras de
lo que se trabaja en ciencia de datos, lo que se está trabajando desde los contenidos, lo que se ha venido socializando a través de ejemplos, a través de explicaciones, y pues en este particular caso, en Nutrimondo, que les deja ver cómo es que desde una problemática se desarrolla un proyecto abordado desde la ciencia de datos. O no me van a decir que en algo que ustedes vieron aterrizado en esa similitud de terminologías, de explicación, de colaboración entre pares o entre el equipo de este ejemplo, ustedes se vieron reflejados en el problema prototípico. Exactamente, bueno, En las variables. En las variables, exactamente. Entonces, pues bueno, la idea es esa, que ustedes avancen en el proyecto, no porque no se les han dado indicaciones, sino que ustedes enfocados en este abordaje de ejemplo práctico de la ciencia de datos aplicada en un proyecto, ustedes puedan recabar, retomar esas ideas, esas visiones, esas aportaciones de los expertos en materia para que ustedes lo rescaten y lo hagan efectivo desde sus proyectos, ¿sale? Y por otro lado, pues tenemos nuestra unidad 6 que habla de todos aquellos aspectos ético-legales que rigen a los científicos en datos y a todas las personas, tanto a los usuarios como a los que están detrás de cámaras, por decirlo así, y que se encargan de la manipulación y el manejo de tu información de manera personal, de lo que les quiero hablar el día de hoy en un ratito. Sin embargo, pues bueno, sí que sepan que es un tema de seriedad por la naturaleza de misma, del manejo de datos y la responsabilidad que ustedes adquieren al momento en el que están asumiendo esta responsabilidad. Entonces, déjenme, les comparto pantalla. Están con todas las campañas de votación. Ya lo bueno es que ya se acaban el sábado. Digo, no porque esté así como que toda resistida a lo que tengan para darnos a saber, para que sepamos quién nos va a representar, quién va a hablar por nosotros en aspectos muy importantes, ¿no? Como lo legal, hablando de, pero sí de repente es bastante cuestionable el que dicen una cosa y resultan otras muy diferentes. El padrón de datos, ¿qué, perdón? Es así como que dejar por manifiesto y en voz alta lo que ya se viene haciendo, como dices tú, con el mal uso de los datos biométricos, porque se supone que la tecnología en general está destinada o cumple con la función de favorecer al humano de alguna o de muchas maneras, ahorrarle ahorrarle esfuerzos, eh, hacer o lograr hacer más amena y llevadera pues el quehacer diario, ¿no? De tareas, de funciones, de actividades que nosotros pues tengamos a bien desarrollar día con día. Sin embargo, pues en ese beneficio de la duda, muchas empresas sacan mucho más provecho del que nos podamos imaginar. Entonces, pues como saben que las que ya aprovecharon de ello y las que se dieron cuenta que no lo han hecho, pues quieren hacerlo. Entonces, supongo yo
lo quieren hacer oficial. Entonces, en esa cuestión de que en el acuerdo de confidencialidad, ¿no? El aviso de privacidad, estás aceptando, estás asumiendo que. Entonces, por esa razón es tan importante y no menos relevante el que ustedes sepan cuáles son estos aspectos que nos rigen de corte legal, de forma ética en ciencia de datos con respecto a la procuración del bienestar, la protección de los datos personales, eh, las responsabilidades que ustedes asumen o adquieren al momento en el que manejan toda esta información, en fin, en fin. No logro hacer que se presente, pero bueno, ahorita lo voy a hacer así. Y me ayudan a confirmar ahora sí que ya lo están viendo. Ay, ya me movieron la presentación. Acá está, la presentación de pantalla. Pestaña. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Bueno, no sé si se vea muy pequeñito, yo creo que sí. Si me hiciera caso la Lentium esta que les platico que está aquí en mis manos. Pero ahí va. Resistan. Ok, bueno, cuando hablamos de estos aspectos ético-legales, de los que pues tenemos a bien entender a veces de todo, saber que existen, pero no nos hemos querido informar de ello, tenerlo como ahí como un referente de condicionante de contratación o de aceptación para el aprovechamiento del bien o del servicio del que nosotros estamos sujetos, porque si bien es cierto que estos aspectos éticos legales permean a todos, pues ustedes van a tener doble rol o triple, ¿no? Desde que son usuarios y también proporcionan información a terceros, como lo que son los responsables de la información que terceros proporcionaron a nuestras bases de datos, a nuestras organizaciones o a los proyectos que en sí están recabando toda esta información de manera personal, de manera sensible y que obviamente debemos saber a qué estamos siendo nos estamos comprometiendo o nos estamos viendo responsables o siendo responsables de ello. Sigo queriendo que se amplíe la imagen, entonces creo que no, pero bueno, se las explico. Aquí nos dice que los aspectos ético-legales están, todo lo que es legal, todo lo que es ético, todo lo que es cívico, está normado, está sujeto a una serie de estatutos o de iniciativas de ley que nos controlan o que nos indican la manera conducente de cómo es que nuestro actuar es correcto o incorrecto, o así es como se apropia o se aprecia. En este caso, en el particular caso de los aspectos éticos que rigen a la ciencia de datos, pues no es la excepción. Se tiene varias leyes, de las cuales una de estas, y que es de las más fundamentales, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, o más bien la responsabilidad que involucra esta ley federal, ¿no? De protección de datos, a la cual pues ustedes la van a ver reflejada con estas siglas por el término tan extenso que tiene como Ley Federal de Protección de Datos Personales, como LFPDPPP, en donde esta ley pues cumple con ciertas funciones, ¿no? Su objetivo principal versa en que se tenga la procuración o se tenga previsto todas estas iniciativas de ley para que la población tenga la certeza y la tranquilidad de que el manejo de sus datos desde terceros en el sector privado, porque esta ley es para el sector privado, va a estar siendo lo más acercada a lo íntimo, ¿no? A lo meramente conducente hacia
el objetivo que es que tú proporciones cierta información para cumplir un objetivo y no más. Sin embargo, pues no siempre se lleva a cabo. No es así como que tan claro, ¿no? Cuando estamos hablando de proteger datos personales que le damos a personas de empresas privadas u organizaciones de corte privado al momento de contratar, como ya les decía, un bien, un servicio, hacer una compra, una adquisición, es decir, establecer algún tipo de relación con estas mismas. Sí, como les decía, esta ley está rigiendo al sector privado, no al sector, no al sector público. Ese es otro tema, otro dilema, ¿no? En esta ley, pues, como les decía, como objeto principal es establecer bases, principios y procedimientos que garanticen el derecho que tiene toda persona de la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados, es decir, de terceros o de empresas o de organizaciones que te solicitan brindes o proporciones toda esta información. ¿Sí? ¿Cómo se puede entender esta ley? La ley LFPD-PPP. Cuando, cuando hablamos de esta ley, nos enfrentamos o comúnmente estamos siendo partícipes o escuchando de términos importantes como, ya les decía, los datos personales, las responsabilidades de derechos ARCO, el aviso de privacidad y todos estos términos que supongo yo alcanzan a ver, ¿no? Datos personales, el responsable, el aviso de privacidad, los derechos ARCO, que regularmente tienen que ver con esta ley, o más bien está regida por estos factores de participación, así como las leyes, derechos y obligaciones que te favorecen y a las que tú te estás obligando o responsabilizando a cumplir. Como les digo, aplica solo para el sector privado. No, pues no se saber nada, ¿verdad? Y no me deja ampliar el zoom. Sí, se ve como... Y luego con la poca luz que nos estamos quedando. Ok, bueno, como les decía, lo primero que hay que entender de esta ley de protección de datos en manos de terceros son estos 5 elementos que se refieren a la aplicabilidad de esta ley en la procuración del cuidado de los datos o el manejo de los mismos para empresas privadas y se refiere a que el responsable es básicamente aquella persona que decide qué datos te va a solicitar, ¿sí? Y en lo sucesivo decide qué es lo que hará con ellos. Obviamente, pues ahí están los acuerdos de privacidad, es decir, a qué se compromete la organización o la empresa que te los pide y la empresa también contigo acuerda a qué te comprometes tú, a ceder todos esos derechos de privacidad o derechos de la autoría de tu información proporcionada a través de formularios, de formatos, de todas esas solicitudes que nosotros llenamos con todos estos datos personales, ¿sale? Y que obviamente, pues, se le entiende o se asume que es la empresa, o así se maneja como el término responsable, entendemos a la empresa o empresas que, como les comento, son las responsables de decidir qué datos te piden y qué hacen con ellos. El titular, en específico, pues es aquella persona dueña de esos datos, los datos personales. Y pues obviamente pues estamos hablando de todos y cada uno de nosotros, o sea, tú cuando proporcionas esa información, desde tu nombre, tu imágenes o proporcionas en físico tu credencial de elector, en fin, pasaporte, visa, todos esos datos que te describen y te personalizan como sujeto en sociedad, con un nombre, con un apellido, en fin, todos los datos que a ti te describen, ¿sí? A esas características se le entiende o se le conoce en esta ley como el titular, ¿sale? En tercer lugar, y tiene que ver con los tipos de datos
con los que se está manejando o con los que se tiene que poner atención y cuidado son los datos personales y los datos sensibles, personales sensibles, ¿sí? En donde los datos personales se refiere a cualquier información con la que se puede identificar a una persona, como les decía, el nombre, la edad, el CURP, el INE, la nacionalidad, en fin, todos aquellos datos que te personalizan y que obviamente te distinguen en sociedad, te identifican. En cuanto a datos personales y sensibles, son aquellos que son igual de tipo personal, datos de corte personal, pero delicados, delicados de dar a saber y que pues a lo mejor en manos apropiadas se manejan con el fin con el que les proporcionas dicha información y en manos inadecuadas, pues obviamente hacen mal uso en detrimento de tu persona o de la iniciativa por las que tú los proporcionaste. Ejemplos de ello, pues pueden ser la religión, que se puede prestar a una discriminación o a actitudes con iniciativas desiguales, despectivas, que te afectan, que te dañan, ¿no? A partir de que se enteran que pues que tú perteneces a una religión en especial, ¿no? Y que no compatibiliza con, a lo mejor con la persona, con la persona que te está entrevistando, ¿no? En caso de que sea un reclutador, con el dirigente del proyecto, no sé. Entonces, esta parte, pues sí está regida y normada por una ley, entonces sepamos y conozcamos de ella para que en lo sucesivo también tengamos conocimiento de cómo actuar. Otro tipo de dato sensible, personal, pues son situaciones médicas, ¿no? Los estados de salud de los pacientes, de las personas que manejan o que procuran tu salud, pero obviamente tienen en sus manos información sensible, información importante que pueda también prestarse a afectaciones de tu persona o la iniciativa de solución o de sanación con la que tú te acercas a estas organizaciones en específico, principalmente, ¿no? A lo mejor a empresas que te ayudan a hacer estudios de laboratorio, a los médicos, al personal de enfermería, en fin, ¿no? Trabajo social, que son los que manejan este tipo de información. Y obviamente, pues, un tema, una terminología, pues, un poco más general o más, no menos sensible, pero sí más de corte social, pues son todos aquellos, información que te describe o que te asocia a un partido político, ¿no? Como militante de uno o de su iniciativa. En específico, estos pueden ser ejemplos y que obviamente se prestan para muchas interpretaciones o malas interpretaciones de tu persona, de la forma en la que te conduces, de las iniciativas, no sé, varios aspectos que pueden estereotipar de manera incorrecta a una persona, a un candidato o a un conjunto de la sociedad en sí. Sale como este manejo político de lo que les hablo hace un ratito, de todo el estruendo que hacen y que pues en algún modo nos pueden afectar. ¿Dudas hasta aquí? El derecho a el derecho a la que, perdón.
Sí, efectivamente, en el desconocimiento de la causa no te exime de la responsabilidad. Y muchas veces eso es lo que permea en la gran parte de la sociedad, hablando nada más, si ustedes quieren, de México, porque no nos damos a la tarea de leer. De verdad es extremadamente relevante que sensibilicemos a la sociedad, a ustedes en particular, a sus semejantes, o a los vecinos, ¿no? Al que está al ladito de ti, al que depende de ti, de que de la lectura tú vas a obtener mucho más allá que del empirismo, de lo que te dice una persona, te dice otra, y tú empiezas a formular tu propia idea, tu propia hipótesis de cómo interpretas la realidad. Entonces, al momento en el que nosotros comprometemos nuestra palabra, nuestro actuar, a través de aceptar, dar, como dice su compañero, solamente clic en aceptar, 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 aceptar y continuar, desconocemos exactamente a qué nos estamos comprometiendo o a qué estamos renunciando al momento en el que nada más es como que sí, tú dale rápido, vámonos. Pum, 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 pum. De verdad es sorprendente que siendo esta la era de la información y de las tecnologías, la sociedad estamos desinformando cada vez más a través de la omisión de este tipo de cuidados. Cuando nosotros estamos hablando de que pues en la tecnología está mucha información, ¿por qué no consultarla? ¿Por qué no documentarte? ¿Por qué no entender desde otra fuente de qué se trata este problema o a qué me estoy comprometiendo para poder tomar mejores decisiones, más convenientes, oportunas, ¿sí? Y que obviamente de tipo, tomando en cuenta la legalidad y el rigor de las leyes, porque ahí sí están bien buenos los entes de gobierno en aplicar la ley a los más desprotegidos, a los más ignorantes, nosotros nos vemos, pues obviamente, completamente responsables porque omitimos esos cuidados, ¿no? Ese tiempo de atención a lo que la lectura, a lo que el aviso de privacidad, a lo que el acuerdo de confidencialidad te describe. Y obviamente pues ahí quedamos en completamente franca desventaja e indefensión, ¿no? Entonces la iniciativa o la invitación es a leer, a informarnos, a documentarnos de diferentes fuentes de qué se trata esta situación, a qué me estoy comprometiendo. Créanme que muchas veces soy así como muy quisquillosa en estos términos y sobre todo pues a raíz de que cuando yo preparo estos temas y obviamente tengo que saber de qué se trata para poder transmitirlo con ustedes, compartirlo y a lo mejor incluso emitir una opinión, dar un ejemplo, pues sí tengo que ponerme a leer y eso me lleva que a la práctica, en la realidad de mi quehacer, mi responsabilidad como ciudadano, no me permite decirles, ah, sí te firmo, ahora le va a tomar. Y se me queda viendo con una cara de, ya, apúrate. No, perdón, pero estoy en todo mi derecho de informarme y de documentarme a qué es de todo esto que me estoy comprometiendo. No se trata de firmar, confirmar y que rápido para que te comuniques con tu vecino o con tu familiar de aquí a 3 continentes te pueda facilitar un recurso tecnológico, sino que con responsabilidad ustedes sepan conducirse como ciudadanos y obviamente con, con ese sentido de responsabilidad hacia el tercero, omitiendo esos cuidados que los pueden afectar también. Es decir, en mi actuar puedo impactar o puedo afectar a terceros, a lo mejor entendiéndolo como, ay, mamacita, ay, me espanté, perdón, tronó muy feo el cielo. Ay, 5, 4, 3, 2, perdón, me espanté horrible. Este, fue un trueno terrible. Ay, no, 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 sí, de veras que sí, hasta brinqué. Y bueno, ya, a ver, ¿en qué me quedé? Ya no me acuerdo. Sí, no, pues ya me imagino, Jimena, una disculpa, pero pues créeme que yo necesito el micrófono abierto para conversar al respecto y pues no fue algo esperado y mucho menos con advertencia. El perro, sí, pues también él es muy espantadizo y sobre todo de los cohetes, de los truenos, ya no se diga. Ok, pensé que era 28. A ver, Javier, platícame qué es eso de 28. No, no, no tengo
información al respecto. ¿Me están alboreando y no me enteré? ¿Quién es 28? A ver, Javi, platícanos. Ah, ya, ya, sí, ya. Ya te entendí. Sí, 28 de cada mes, ¿no? Día de San Juditas. Sí, ya, ya te entendí. Ay, no. Espero que ya no venga otro porque sí soy mala para los truenos. Me espanto aunque yo empiece a escuchar que está tronando. Pero bueno, ahí vamos. Este. Ay, ya me descontextualicé. A ver, ayúdame. Sí, ya, ok, sí. En esa responsabilidad y en ese sentido de que a mí me hacen unas malas, muy feas caras de apúrate, ya fírmale, pues la verdad es que le hago el día a varios, ¿no? Pero pues igual yo les invito a que hagan ese análisis, esa conciencia. A lo mejor no en el momento que tengan que firmar el contrato, ¿no? O el compromiso o aceptar los términos, pero sí que sepan con un previo revisión del tema, porque sabemos que nosotros en cuanto a contratar un servicio no lo hacemos al despertar, ¿no? Y le damos a aceptar, sino que vamos maquilando, vamos trabajando la posibilidad, vemos las oportunidades, las opciones, los recursos, y entonces en ese en ese tiempo de manejar y tomar la decisión, ustedes pueden informarse más allá de lo que los 3 segundos antes de que asienten su firma nos dan las asistentes de contrataciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es por parte de pues una invitación, ¿no? A la reflexión y a la iniciativa de cuidar mucho los, los compromisos que nos dignamos adquirir. Otro tema importante se llama lo manejan como aviso de privacidad. ¿Quién me puede decir qué entiende o qué sabe de este tema, ¿no? De aviso de privacidad. Efectivamente, es todo aquel documento o concentración de información que detalla de manera física o de manera electrónica el formato donde se especifica qué de datos serán recabados de tu persona o de tu organización o de tu iniciativa o del individuo a recabar a concentrar en ese aviso de privacidad y qué es lo que se va a hacer con estos. ¿Sale? En cuanto a la ley de derechos ARCO, ¿alguien sabe algo al respecto? ¿Sabía a qué se refiere? Mm, efectivamente. Así como se plasma una firma, una rúbrica, una signa en el momento de la contratación, en el aviso de privacidad, también se asume o se adquiere por añadidura o de forma intrínseca o inmersa estos derechos, los derechos ARCO, que tienen que ver con una ley de 4 derechos con respecto a cómo es que nosotros podemos tomar decisiones